Estamos de vuelta con la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena. Hola Patricia, gracias por venir. Muchas gracias Enrique, más bien gracias a ti por invitarnos. Patricia, ha habido toda esta controversia alrededor de las nuevas exploraciones del lote 88 de Camisea. Esto empieza porque un grupo de ONGs denuncian que estos proyectos de expansión de las actividades del proyecto afectarían a una población nahua que sería una población en situación de contacto inicial, ¿no? Estas ONGs desarrollaron una actividad, si quieres, muy grande, llegaron incluso hasta la ONU, lograron un pronunciamiento de la ONU, pero después de unas semanas sucede algo curioso. Una delegación de los nahuas sale a decir que estas ONGs estaban usurpando su nombre para oponerse al proyecto y que ellos más bien no tenían nada en contra de estas nuevas exploraciones y que más bien tenían una muy buena relación con la empresa y que la empresa satisfacía algunas de sus necesidades educativas, de salud, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco qué es lo que opinan ustedes desde el viceministerio. Sí, mira, ahí ese es un tema bien importante porque en realidad creo que más allá de esta discusión y la situación de los nahua, de la población nahua que está en contacto inicial, en realidad el tema de fondo es en el país poner en agenda la situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial y reconocer la existencia de 5 reservas territoriales. En el Perú existen 5 reservas territoriales creadas entre los años 90 y una de esas reservas es la Cugapacori-Nahuananti, que es donde se encuentra el lote 88. Esta reserva Cugapacori-Nahuananti está ubicada entre Cusco y Ucayali, compartida entre esas dos regiones. Y dentro de esa reserva Cugapacori-Nahuananti tenemos diferentes tipos de población. Un grupo es población en contacto inicial, además con una diversidad, digamos que la población en contacto inicial es aquella, digamos, que ha empezado un proceso de asentamiento y de integración con la sociedad mayor que tiene diferentes tiempos. Por ejemplo, la población nahua tiene más o menos unos 30 años de contacto, igual que la población nanti que está en el sur. Y hay otras más bien que tienen 3 años, 5 años, 6 años. Entonces hay una situación muy compleja dentro de la reserva. Y dentro de la reserva tenemos las actividades de lote, que es un contrato que el Estado peruano reconoce en el año 2000. ¿Cuál es la situación legal y la que el viceministerio, la cual reconoce, y eso es un tema también importante? En esta complejidad de la situación de estas poblaciones, lo que tú tienes es que el Estado lo que habla, crea la reserva bajo la premisa, bajo la lógica de que tiene que proteger a estas poblaciones. Entonces, bajo esta lógica, lo que el Estado dice es: ante la existencia de estos pueblos en aislamiento y contacto inicial, creo la reserva y planteo el principio de intangibilidad, ¿no es cierto? Entonces crea las 5 reservas, entre ellas la Cugapacori. Y dentro de ellas, pero también la ley de pueblos en aislamiento y contacto inicial. Estamos de vuelta con Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad. Patricia, recientemente se ha publicado la base de datos de pueblos indígenas, que es esta base de datos que sirve para saber a quiénes hay que hacerle la consulta previa, ¿no? Hay 10 procesos de consulta previa actualmente en marcha y solo 3 de los cuales son sobre proyectos extractivos. Entiendo que son 2 que está realizando Petroperú. Perupetro. Perupetro. ¿Hay alguno, o se prevé que vaya a haber alguno sobre algún proyecto minero? Bueno, en realidad, nosotros tenemos hemos avanzado con implementar los procesos de consulta, que además es un proceso que toma tiempo también, porque el Estado tiene que prepararse para implementar, ¿no es cierto? Ahí en el tema es bien interesante señalar y bien importante que el viceministerio no es el que lleva a cabo los procesos de consulta, sino son las entidades estatales responsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, es Perupetro quien se encarga y nosotros le damos asistencia técnica y acompañamiento. En el tema, entonces, en hidrocarburos estamos avanzando con estos 2 lotes y posiblemente tengamos muchos más el próximo año. En el caso de minería, nosotros estamos, ya el sector avanzado en la identificación de la medida a ser consultada. Es decir, ya te identificó y te dijo, vamos a consultar en tal momento del proceso, ¿no es cierto? Eso ya se ha identificado. Ya también el sector de energía y minas nos ha pedido información diciendo, bueno, en tales proyectos mineros, ¿qué pueblos indígenas existen? ¿A quiénes debería consultar? Eso también ya está avanzado. Lo que hay que hacer, digamos, ya es definir con qué proyecto, digamos, empezamos, ¿no? Ahora, ¿y hay certeza
de que los proyectos que empezaron este año no necesitaban consulta previa? ¿No puede haber por ahí alguno que empezó sin que se haya hecho la consulta previa? Porque como no había la base de datos y como todavía no se sabía exactamente cómo iba a avanzar la cosa, ¿sabemos que todo se hizo bien? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque una cosa clara es que la base de datos es una herramienta, pero no una condición para que no se hayan hecho procesos de consulta. Es más, el proceso Maijuna Quichua, que fue el primero, se hizo sin que la base de datos haya estado publicada. Entonces, si han habido, digamos, proyectos mineros que se han iniciado y se han dado, digamos, se ha llegado el momento en el proceso en el cual tenía que haberse hecho consulta, entonces ahí el sector, digamos, tiene que revisar internamente qué es lo que puede haber sucedido, porque puede haber una vulneración del derecho a la consulta previa. ¿Existe la posibilidad entonces que algunos procesos, en el caso de mineras, sean cuestionados porque no se hizo la consulta? Si es que, digamos, si existen todos los elementos, ¿no es cierto? Si la medida tenía que ser consultada, si estaba en el plazo correspondiente, porque la ley y el reglamento de consulta te establecen que se tienen que hacer consultas desde la publicación para adelante, es decir, ¿no es cierto? Entonces, si tienes un pueblo indígena a ser consultado, si hay una afectación, entonces tienes varios elementos de análisis, digamos, ¿no? O sea, es bien difícil poder decir sí o no, porque tienes que hacer un análisis técnico, digamos, de cada situación. Digamos que yo soy una comunidad que quiere ser incluida en la ¿Y eres base de una datos. comunidad indígena? ¿O no? Bueno, digamos que sí. Realmente, a ver, hablemos de comunidades en general. Muy bien. Yo tengo una comunidad, o soy parte de un pueblo que quiero ser incluido en la base de datos. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo lo logro? La base de datos, ¿no es cierto?, es una herramienta que permite, como tú decías, tener identificado territorialmente a quienes voy a hacer consulta. Es decir, yo necesito, ante una medida, por ejemplo, en el lote 169, mi lote tiene una determinación geográfica y yo tengo una medida a ser consultada. Entonces, el Perupetro necesita saber a quién va a consultarle en ese espacio geográfico, en ese ámbito territorial. La base de datos te da la información preliminar que te dice, mira, en esa zona pueden haber tales pueblos que están organizados en tales comunidades. Claro, creemos que yo soy la comunidad y yo quiero ser incluido. Y no estoy incluida, ¿no es cierto? Entonces lo que hay ahí es que la comunidad tiene que utilizar lo que llamamos el derecho de petición, que está reglamentado, y decirle a la entidad promotora, ojo, tú vas a hacer un proceso de consulta en un territorio y va a haber una afectación a mis derechos. Yo necesito ser incorporado. ¿Y quién lo paga? ¿La comunidad o el Estado? No tiene ningún costo, digamos, ¿no? Pero, o sea, el derecho... los talleres los tiene que pagar a ver, entonces, para terminar con el derecho de petición, entonces la comunidad que siente que tiene que ser consultada y que no lo está haciendo, tiene que pedirle a la entidad promotora ser incorporada. Entonces nosotros luego lo pasamos a, si la entidad le puede decir sí o no, ahí depende, si se queda en sí, se incorpora. Si la entidad dice no, tú no eres parte, ellos pueden ir en apelación al viceministerio, quien tiene carácter de segunda instancia, digamos, ¿no? En ese caso. Entonces, ese es el derecho de petición, ¿no es cierto?, que tienen todas las comunidades para ser parte de los procesos de consulta en estos casos. El costo de los procesos de consulta los asume el Estado, la entidad responsable de implementar los procesos de consulta. ¿Y está presupuestado? Porque yo estuve revisando las partidas y no encontré una partida para eso. Ese es un tema que estamos resolviendo. Una de las lecciones, de los grandes aprendizajes que tenemos en la implementación, ¿no es cierto?, es que tiene la ley y el reglamento y una guía metodológica que se trabajó, digamos, ¿no? Pero ya en la implementación de los procesos de consulta, en la práctica, digamos, lo que aparece es que las entidades estatales te dicen, mira, tengo estos elementos, pero no son suficientes. Necesito desarrollar, o que me ayudes desarrollando más instrumentos que me digan, que ya no me trabajen el qué tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer. Entonces, el viceministerio ha estado trabajando en este tiempo en ese cómo. Por ejemplo, ¿cómo determino costos? Bueno, para determinar costos, tú tienes que determinar primero procedimientos. Por cada etapa del proceso de consulta, ¿cuántos procedimientos tienes internos para que puedas costear? Y con esa información las entidades primero se sienten más seguras porque tienen más información alrededor de lo que tienen que hacer. De acuerdo, perfecto. Entonces, eso es parte de la implementación. Perfecto, ¿no? Patricia, te lo agradezco muchísimo. No. Muy bien, muchas gracias. Más bien, cualquier cosa estamos a su disposición. Mil gracias. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.